Ahora por fin llegamos al tema del que queríamos hablar, la generación del Bicentenario. La frase salió de un tuit de una socióloga llamada Noelia Chávez. Ella fue la primera en llamar a esta masa de gente, generación del Bicentenario. Y ella ha dicho en una entrevista, yo creo que la generación del Bicentenario es la ciudadanía movilizada para poder cambiar un status quo que no responde a sus necesidades. Hay preguntas que podemos hacer sobre qué es la generación del Bicentenario. Para empezar, si es que ha tenido un impacto importante sobre la política peruana. Porque es difícil hacer ese argumento cuando ves que hoy día tenemos en primer lugar en las encuestas a alguien como Lescano, que es miembro del partido que ocasionó esta vacancia. Y también tenemos en segundo, tercer puesto a personajes como Forsyth, que seguramente es una elección apolítica, ¿no? Claro. Este, O o sea, candidatos como López Aliaga, ¿no? Que son anti, o sea, de frente, no apolítica, sino antipolítica. Y bueno, o sea, es difícil reconciliar que tengamos algo como un cambio profundo en la política peruana de parte de la sociedad, teniendo lo que tenemos ahora. o Así sea, que, lo que si las marchas fueron algo fue solo un pequeño rayo de sol que cayó casualmente, felizmente también, sí, pero no terminaron convirtiéndose en algo más. O sea, no, fue una masa de gente que se unió por un fin específico, pero que no llegó a refinarse como para llegar a ser algo más. O sí, sea, no, claro. no compartían las mismas visiones probablemente en la mayoría de cuestiones. Solo fue eso, el estar en contra del status quo, pero de ese momento. Sí, y ni siquiera que no hayan tenido, ni siquiera diría que tenían visiones políticas diferentes. Yo diría que la mayoría no tenían ninguna visión política. Es Sí, decir, puede la ser. mayoría en verdad solo estaban en contra de la política. Hubo mucha gente que dijo el Perú despertó, ¿no? Como cuando decían que Chile despertó. Seguramente hubo grupos, especialmente en el sur, que llegaron a estas marchas con banderas de nueva constitución. Y ahora mismo la izquierda, Verónica Mendoza, Marco Arana y otros candidatos también del centro, quieren justificar la nueva constitución diciendo que es la continuación orgánica de algo como las marchas del 14 de noviembre. Bueno, Claro, o sea, bueno, todos están como buitres intentando chapar un poco de capital político de, de las marchas, ¿no? sí, Al sí. inicio fue eso. También Forsyth entró, un momento apoyó las marchas, después dejó de apoyarlas y después volvió a apoyarlas. Sí, Y cambió de después dejó de opinión apoyarlas de muchas nuevo. veces en un solo día, sí, sí, sí. Bueno, pero Pero sí, el no asunto... había No, ninguna... no ha habido sofisticación política porque No. no puedes esperar que un montón de personas que no son políticamente articuladas de un día para otro tengan una epifanía sobre política, ¿no? Sí, pues, Que porque, o al... sea, la posición de la población, o sea, la lejanía de la población de la cuestión política no es algo, o sea, es una consecuencia histórica al final. Sí, Es una cuestión de que el status quo justo es el estar alejado de la política. Y, y la única cosa que tuvieron en común era la frustración ante la circunstancia que se tenía en este momento, pero nada más que eso. sí, claro, era una marcha apolítica en muchos sentidos, ¿no? El lema que más escuché yo personalmente fue que se vayan todos. Y esto no iba, ¿no? Con varios mensajes que querían salir, que pedían una asamblea constituyente, que pedían una nueva constitución, etcétera. Porque, y eso es un problema que luego tiene que ver ulteriormente con el asunto de la nueva constitución, el Perú no está necesariamente preparado para formar un cuerpo constituyente. No sé si tenemos la articulación política de parte de la población suficiente como para que puedan expresar adecuadamente sus creencias políticas. Este no es el Claro, o argumento que sea, usa la derecha, ¿no? ni siquiera se habían puesto de acuerdo en cómo solucionar el problema que se tenía. O sea, tenían No. todos la premisa de que, claro, se tenían que ir todos en ese momento, pero ¿qué pretendían después de eso? O sea, no se Sí, proponía claro. nadie para el nuevo presidente de la nueva mesa directiva, no se, tampoco se decía que vuelva a Vizcarra,
no se articulaba ninguna solución a nada, solo era impulsos, Sí, nada más. claro, o sea, mira, definitivamente en la política si tú quieres tener un movimiento coherente tienes que tener un representante, ¿no? Hay mucha gente que cree que no y creo que están fundamentalmente equivocadas. No puedes hacer política de una masa. O sea, las masas no saben ni creen ni dicen cosas, no son personas. Necesitas a alguien que represente a esa Yo creo masa. que el problema principal viene por la capacidad de organizarse. Sí, claro, y eso es algo que no pasaba, ¿no? Fue como tú dijiste, algo orgánico, algo que pasó de un día para otro, algo que fue horneado en TikTok, en Instagram, en Twitter, y bueno, también obviamente en otros lugares, pero principalmente, o sea, bueno, salió primero en estas redes sociales, ¿no? El hashtag Merino no es mi presidente, Claro. etcétera. Pero no fue algo que se concentró en nada y eso está bien. Es decir, no hay ninguna marcha, no hay ningún movimiento político que empiece sabiendo lo que va a hacer. Pero, como dijiste tú, ¿qué pasa el día después? Es decir, Sagasti entró al poder. Ok, ¿cuál es tu siguiente movimiento? ¿Qué quieres hacer ahora? ¿Quieres una nueva constitución? ¿Quieres una reforma policial? Convocar ¿Quieres... elecciones. Ajá, ¿qué quieres hacer ahora? O Claro. sea, demostraste que tenías todo este poder en el campo. Sacaste del poder a un presidente. ¿Y ahora qué vas a hacer con todo ese capital político que ahora sabes que tienes? O sea, o que deberías saber que si te organizas tienes fuerza. Porque tienes fuerza literalmente física, ¿no? Una masa de gente es amenazante porque pueden treparse al Congreso y romper las ventanas y luego se acaba el juego, ¿no? Claro. Que es parte del chiste de las manifestaciones. Pero no Demostrar hubo... esta fuerza física. Sí. Pero no hubo nada de eso. Y el desafío ahora para la política peruana, y creo que poca gente habla de esto, es darle una significancia a este movimiento. Y eso se hace a través de emanar una especie de historia de qué se trató esto, a dónde vamos ahora. Pero no está haciendo eso, ¿no? Todavía nuestra política es muy, pero muy institucionalizada, es muy elitista. Todos los debates son sobre las propuestas mismas de los candidatos y no sobre lo que opina algún segmento organizado de la población. Y sobre todo la población es bastante conformista Sí, o respecto bueno, a las circunstancias. apática, yo diría. Yo diría que son apáticos. Yo diría de que, o sea, de que votar Es como por... si todos tuvieran ya la impresión de que ya, bueno, es lo que nos tocó, pues, ¿qué podemos hacer? Nada, solo esperar. Sí, porque Yo creo que ese es el mayor problema. yo diría que votar por Forsyth es votar apáticamente, ¿no? Es decir, Sí, bueno, supongo que voy a así, votar bueno. por alguien. Es decir, estoy seguro que la mayoría de gente que apoya a Forsyth no tiene ni idea de su plan de gobierno. Van a votar por él solo por una cuestión de rechazar a la política. Es decir, bueno, supongo que voy a escoger a alguien que no haya estado ahí antes y bueno, citas que ha sido buen alcalde de la Victoria, o bueno, si es que siquiera ha sido a buen alcalde de la Victoria. Y por otro lado tenemos una amenaza antipolítica, como dije, de parte de López Aliaga, ¿no? Que representa el peligro de polarizar nuestro discurso político fuera de lo que queremos conversar, ¿no? Seguramente no queremos que la generación del Bicentenario tenga como finalidad que acabemos hablando solo sobre derechos LGBTQ, sobre el derecho al aborto, etcétera. Cuando tenemos que hablar de eso, sí, pero seguramente tenemos que hablar de una reforma muy profunda al país que no se puede solucionar en esos puntos, en esos términos de justicia social. Así que yo creo que en esas Sí, líneas, estoy de acuerdo con todo eso. yo creo que en esas líneas es muy difícil pensar de qué fue la generación bicentenario. Obviamente la derecha lo intentó pintar como este montón de niños, Es que hay el una línea muy java, delgada, hay una línea muy delgada entre manifestaciones y, y sobre todo también hay una predisposición de la población al considerar cualquier movimiento social una cuestión terrorista, puede ser una cuestión de que termina siendo un peligro contra el bien público, quién sabe. Sí, Porque, sí, porque más allá de todo lo que hemos hablado, también hay un trauma respecto a eso. Hay un trauma respecto a que un sector de la población intente empoderarse o intente sí, hacer algo. de Es muy fácil acuerdo, pintarlos, es muy 100% de fácil acuerdo. pintarlos de, de este,
de personas que no son pacíficas, ¿no? Y que termine O deslegitimando de todo el movimiento. ignorantes. Es por eso, claro, o ignorantes, exacto. Es por eso que esos fueron los dos principales argumentos para deslegitimar las marchas. El hecho de que supuestamente no eran pacíficos, o sea, decían que portaba armas, de que hay infiltrados de Sendero Luminoso, de que sus objetivos son otros, o sea, el hecho de que no sean pacíficos, y en segundo plano el hecho de que son estúpidos, de que son idiotas, de que solo son gente que termina siendo O manipulada lo por que los medios, de siempre, que son, son jóvenes y no saben lo que quieren. Es la de sí, o que son siempre. jóvenes, claro. Esa es la de siempre, esa es la estupidez de que son Es la jóvenes. clásica, sí. Oh. Es que, bueno, yo creo que eso es un sesgo, o bueno, una posición. Es O elitista. sea, es Yo que creo que es de frente a un elitismo. yo creo que más que todo es porque no se considera el hecho de que la información ahora es accesible para todos. O sea, antes no se tenía la facilidad que tenemos ahora como para acceder a la información. Por lo tanto, sí era usualmente, o por lo menos de forma probabilística, de que un señor mayor de edad o adulto sepa más que un joven. Pero ahora yo creo que es al contrario, ¿no? Porque nosotros tenemos más, controlamos más las herramientas de la información y por lo tanto tenemos más alcance para llegar a esta información. Así que, pero es algo que no saben, pues, o sea, bueno, que generaciones anteriores no tienen más dificultad, Bueno, pero bueno, se da el tiempo. y aparte del hecho cognitivo, yo creo que es el hecho de interés, ¿no? Definitivamente si los jóvenes o las personas que pueden coger el poder no tienen que saber necesariamente cómo van a hacer las cosas desde un punto de vista técnico, definitivamente sí saben lo que, o sea, deberían saber lo que quieren, ¿no? O sea, tú quieres algo en la política. Y como dijiste, hay un miedo increíble de parte del status quo de que la gente se organice y de que la gente quiera cosas. Porque ahí se acaba el juego. Ahí se acaba completamente esta estupidez de tener elecciones cada 5 años y en el entretiempo solo nos ponemos a hablar sobre eso en grupos atomizados, en el Claro. periodismo, etcétera, y no podemos hacer nada. Y como vemos, o sea, la sociedad termina, es conformista, pues. O sea, Sí. prefieren lo que tenemos ahorita a arriesgarse al cambio. Ajá. A O sea, cualquier se cambio, suma. o sea, no necesariamente de izquierda, sino solo el cambio de siquiera poder hablar de política, Claro, organizarte en política, que es lo que falta en el Perú. Y de nuevo, todo está en este mito de que la política son elecciones que pasan cada 5 años y de que las propuestas son solo lo que dice Verónica Mendoza en el Dominical o lo que dice Keiko en su entrevista con Mávila Huertas. Sí, o sea, ves esa estupidez de que nosotros solo somos espectadores con la capacidad de aritméticamente sumar votos y amontonándonos en un sentido numérico, darle el poder a alguien que no va a ser responsable hacia nosotros por cinco claro. años. Porque en ese sentido, el rol, si es que lo vemos desde esa perspectiva, el rol de la población solo termina siendo una excusa para tener el poder, Sí, nada claro, más. o sea, sí, la democracia en ese punto sí, cierto. En ese punto la democracia es más una excusa, ¿no? La legitimidad se disuelve en tener votos, en encuestas, en porcentajes, no en lo que nosotros queremos. Es por eso que se discute tanto esta visión institucional de la democracia, Sí, porque eso fue el termina primer siendo episodio. No, una segundo. herramienta, sí, Es- no recuerdo qué primero, sí, episodio, eso pero es fue. que justo porque termina siendo un arma de doble filo. O Ajá. sea, esta visión institucional es necesaria para que se cumpla con la democracia, pero al mismo tiempo puede ser muy fácil como para atacar a ella misma. Sí, y bueno, definitivamente, de nuevo, si se quiere que la generación bicentenario sea algo, si se quiere que la muerte de esas dos personas haya sido para algo, se tiene que crear una historia, se tiene que crear un movimiento que crea en algo, que tenga representantes, que no sea anárquico, que no sea una masa que se valga solo de su fuerza, sino que se valga de su capacidad de presentar ideas que quiebren con cómo son las cosas ahora, tanto de centro como de derecha como de izquierda, ¿no? El primer paso es hablar sobre esto, pero por desgracia también es algo que es muy dificultado por el hecho de que hoy en día todos somos muy individualistas, todos estamos muy atomizados, tenemos, tenemos miedo de comprometernos con cualquier posición política, con cualquier persona, con cualquier partido, porque tenemos miedo de que al final esa persona o esa idea nos acabe decepcionando y que perdamos una parte de nosotros.